Muy buenas, esta es la primera prueba con Screen-O-Matic para generar contenido docente a distancia en estos tiempos de cuarentena y encierro derivado del COVID-19 en la Ciudad de México. Vamos a revisar el día de hoy un video tutorial muy breve para analizar pruebas de bombeo en acuíferos utilizando Aquidiplot. Aquidiplot en su versión Excel. Aquidiplot es un software desarrollado por nosotros, el grupo de hidrogeología de la Facultad de Ingeniería, para estudiar o interpretar pruebas de bombeo en acuíferos en un pozo único, utilizando análisis derivativos y curvas diagnósticos, una técnica ampliamente utilizada en la ingeniería petrolera, pero todavía con poca utilidad en la hidrogeología. Bueno, vamos a empezar. Cuando descarguen Aquidiplot de la página de internet, van a descargar este zip. Cuando lo descompriman, van a bajar esta carpeta que tiene los siguientes elementos. Tiene la guía de usuario, que vamos a abrir para tenerla a la mano. Tiene propiamente la hoja en Excel, programada en Visual Basic, y una carpetita que se llama Examples, con 2 ejemplos para poder empezar a utilizar la hoja. Bueno, vamos a abrir la hoja entonces. Vamos a darle aquí a nuevo proyecto. Cabe la pena determinar o decir que el principal desarrollador fue Víctor Manuel Gómez, en aquel momento estudiante de ingeniería petrolera, hoy en día ingeniero petrolero. Este fue un proyecto que desarrollamos con financiamiento de la propia UNAM, de la de Gapapapit, y es un proyecto que ya tiene diferentes vertientes y que iré platicando en su momento. Bueno, vamos a dar acá nuevo proyecto. El nuevo proyecto, lo primero que tenemos que establecer en la hoja es si vamos a analizar una prueba de abatimiento, drawdown o de recuperación. En este caso vamos a analizar una prueba de abatimiento. La prueba que vamos a analizar es esta prueba PW3. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Le damos en siguiente. En siguiente empezamos con una pestaña para determinar las unidades. Vamos a dejar todas por default excepto el tiempo, porque la columna del tiempo de esta prueba de bombeo está en minutos. Todo lo demás lo vamos a dejar de esta manera. Le vamos a dar en siguiente. Nos pasa a la hoja una pestaña de los datos del acuífero y del pozo. Tenemos que ingresar en rojo los datos de manera obligada. Si no, la hoja no puede continuar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar el espesor saturado del acuífero. Nos vamos aquí al manual, donde justamente tenemos explicado este mismo ejercicio. Y a partir de la página número 6 tenemos los datos que vamos a ingresar. Entonces tenemos un espesor saturado de 12.192 metros, 12.192 metros, un caudal de descarga de 272.55 metros cúbicos día, 272.55 metros cúbicos día. El pozo tiene la clave PW3, El tipo de pozo es un pozo de bombeo, no de observación. Lo dejamos como pozo de observación. La localización no nos importa en este momento. El radio del pozo tiene 3 pulgadas. Y con esto hemos completado la información de los datos del pozo. Le damos en siguiente. Ahora, voy a cerrar aquí la hoja que habíamos abierto. Tenemos la pestaña para cargar los datos. Aquí tenemos la columna del tiempo y la columna del abatimiento. Tenemos varias maneras para cargar los datos en esta situación. Directamente podemos hacer una carga de datos manual. Por ejemplo, para el tiempo 1 tenemos un abatimiento de 2 metros. Para el tiempo 2 tenemos un abatimiento de 3.5 metros, etc. Es una hoja de Excel de manera normal. O podemos cargar los datos. Entonces, para cargar los datos de una hoja de Excel que tenga a su vez muchos otros datos, le damos aquí en Load Data y podemos importar datos en Excel, en TXT o en CSV. El archivo que acaban de ver de PW3 es un archivo en CSV, entonces le damos aquí en .csv y jalamos ese archivo. Yo lo tengo en el escritorio.
le damos clic aquí y la hoja detecta por default, digamos, esta estructura donde tenemos que decirle el tiempo está en la columna número 1 y el abatimiento en la columna número 2. Y le damos siguiente y nos saca un letrero donde los datos se han cargado de manera exitosa y aquí lo podemos ver. Empezamos la prueba de bombeo con un tiempo de 0.08 minutos y un abatimiento imperceptible, y la prueba de bombeo se acaba a los 18.420 minutos con un abatimiento de 43.91 metros. Una vez que tenemos cargada esta información, le damos Data Analysis, me dice que los datos son correctos y empezamos a proceder al análisis. Ahí está, vemos ahí la curva diagnóstico, es decir, es una curva expresada en un gráfico doble logarítmico donde tenemos en serie en azul el abatimiento y en serie en naranja la derivada logarítmica del abatimiento, de acuerdo a la definición clásica de Dominique Bourdet en su artículo de 1989 en Oil Petrol, en el mundo de la ingeniería petrolera. Esta es la interfaz básica de Aquidiplot. Aquí pueden ver que podemos desactivar automáticamente una de las dos series. Podemos hacer un cambio de escala en el tiempo de manera muy práctica y expresar el gráfico en escala cartesiana, en escala semilogarítmica o en escala doble logarítmica. Y procedemos al análisis. Lo primero que vemos es que el abatimiento tiene un aumento de este valor y después una potencial o una posible estabilización, y la derivada es bastante ruidosa, como ya se ha comentado. Entonces lo que podemos empezar a hacer en el análisis es suavizar la derivada. Entonces le damos clic donde dice análisis, le damos aquí smoothing y le damos next, y entonces tenemos programado aquí el algoritmo de suavizado de Bourdet del 89, que se basa en un parámetro L, donde L es un porcentaje del tamaño del ciclo logarítmico, y lo que dice básicamente es cómo puede cambiar la ventana de derivación al momento de suavizado. Le voy a dar 0.3, esta L como su intervalo aquí lo indica, puede cambiar de 0 a 0.5, le doy 0.3, lo ha suavizado un poco más, lo voy a suavizar todavía un poco más, le voy a dar 0.5, el máximo suavizado, y vemos ya una tendencia mucho más legible. Lo que vemos es que tenemos un incremento de la derivada que no coexiste con el abatimiento, quiere decir que no hay almacenamiento de pozo. Después tenemos una transición posiblemente controlada por flujo esférico, y después aquí tenemos un pequeño flujo radial. Aquí tenemos otro tipo de geometría de flujo, y aquí tenemos otra geometría de flujo radial. Entonces en el análisis yo empiezo a jugar con las geometrías de flujo y digo, a ver, ¿en dónde tenemos flujo radial? Pues el flujo radial lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces definitivamente esta prueba de bombeo se comporta en este sector y en este sector como flujo radial, flujo radial infinito. Entonces, para analizar los parámetros hidráulicos, selecciono la serie completa y después le doy clic en el primer valor que quiero analizar, doble clic en el primer valor que quiero analizar, doble clic en el segundo valor que quiero analizar, le doy análisis, le digo Parameter Estimation, le digo que quiero analizar el sector de flujo radial, y ahí está, me presenta ese análisis. Esa parte de la gráfica es la que yo sé que la prueba de bombeo se está comportando como flujo radial, y una vez que tengo esto seleccionado, puedo aplicar una serie de modelos para analizar la transmisividad, por ejemplo Cooper y Jacob. Entonces le doy siguiente, y me está marcando de esa sección, de esa línea recta, el valor de su pendiente, el valor de la ordenada al origen. Tengo que marcar el valor crítico de U, que por default la hoja tiene 0.1, pero lo podemos cambiar. Le decimos que nos muestre el tiempo válido de Cooper-Jacob, y automáticamente, cuando le decimos calcular, nos calcula los parámetros hidráulicos. Nos calcula la transmisividad, que según este modelo, con este análisis derivativo que acabamos de efectuar, la transmisividad es de 23 metros cuadrados día, la conductividad hidráulica es de 1.9 metros por día, el coeficiente de almacenamiento es un coeficiente de almacenamiento
no plausible con el medio físico, a la menos 16, eso lo sabemos porque estamos analizando una prueba de bombeo directamente en un pozo de extracción en ausencia de pozo de observación y sabemos que en estas configuraciones el coeficiente de almacenamiento es bastante malo y pues con eso hemos interpretado la prueba y aquí nos hace un cambio de escala porque nos acaba de mostrar el valor crítico de U, esto no le damos mucho caso. Podemos volver a generar esto para que no nos haga ruido, darle next, decirle que no nos muestre el valor crítico y nos vuelve a calcular los mismos valores. Finalmente podemos decirle que genere un reporte. En este reporte escogemos una carpeta, le damos a aceptar y nos ha generado un reporte del análisis en AquiDplot. Ahí está. Bueno, pues muy bien, esto es todo por la primera prueba. Iré haciendo varias pruebas adicionales y cuando estemos listos, formalmente grabaré la primera clase para subirla al canal de YouTube. Muchas gracias, un abrazo, saludos.